Bueno, hola Egunon. Vamos a hablar ahora de la hipertermia y la EMDA en la instilación pre y en el post. Bueno, me gustaría introducirles al doctor Domínguez Scritch, urólogo formado en el Reino Unido, con una actividad donde combina la actividad clínica también con la actividad investigadora en la Universidad de Newcastle. Y bueno, actualmente ejerce la urología en el IVO, es una referencia en cáncer de vejiga a nivel estatal. Y bueno, participa en distintos estudios, que nos va a hablar alguno de ellos, liderando, pues, por ejemplo, el EMDA, en el pre, en el futuro, en el post. Y bueno, aparte de demostrar el papel que juega él en la urología española, también nos ayuda a recordar un poco la importancia histórica y actual del Grupo Cueto, que fomenta estudios como los que yo creo que nos va a comentar. Muchísimas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Mi nombre es José Luis Domínguez, trabajo en el IVO y es un placer estar en esta maravillosa ciudad. Es mi primera vez, pero seguro que voy a repetir con cualquier excusa. Y hoy vengo a hablaros un poco de lo que es la hipertermia y la EMDA. ¿Y el por qué? Pues bueno, hoy vamos a ver una serie de presentaciones muy interesantes de qué podemos hacer para mejorar el futuro de nuestros pacientes con carcinoma vesical no músculo infiltrante. Estamos mejorando en técnicas de imagen, estamos mejorando en técnicas de resección, estamos mejorando potencialmente en nuevos inmunoterápicos que van a venir en los próximos años, pero de momento seguimos teniendo lo mismo que hemos tenido siempre, una mitomicina que sabemos perfectamente hasta dónde llegamos y que tiene una respuesta relativa y que no es para siempre, y no hemos avanzado mucho más. La BCG, conocemos sus limitaciones también, y de hecho la preocupación es que parece que cada vez tengamos más problemas de suministro y esto puede perpetuarse en el tiempo. Por tanto, hay que un poco centrarse en alternativas, y las dos que tenemos ya disponibles son una, el uso de la hipertermia en combinación con la mitomicina, y la otra, el uso de la EMDA. Entonces, ¿alguien aquí utiliza hipertermia o ha utilizado hipertermia? ¿Con Sinergo, me imagino? ¿O el Combat? Vale. ¿Con Sinergo nadie? No. Vale. Pues nada. Cuando presento esto siempre me gusta hablar primero. Este es un artículo precioso de Van der Zee, que es una revisión de cómo empezó la hipertermia y las aplicaciones que tiene en el mundo oncológico. Como podéis ver por las fotos, son bastante antiguas cuando todo esto empezó, pero ya es interesante, como podéis ver. Esto no marca. Bueno, como podéis ver, ya en vejiga desde muy pronto se vio la aplicación tanto en el campo de la quimioterapia como en el campo de la radioterapia. Y los mecanismos de acción que se atribuyen a la combinación, pues hay unos efectos directos tanto a nivel de farmacodinamia como en el rato de alteración, particularmente importante con la mitomicina, alteraciones de la microcirculación que determinan no solo efecto de fármaco, sino isquemia temporal del tejido, una acción en mediadores de respuesta inmune que puede contribuir a una segunda ola de daño tisular y, por supuesto, la inducción de apoptosis. Y, en el caso de la mitomicina, posiblemente una acción directa simplemente incrementando la concentración del fármaco con la instilación vesical. Y esta es una gráfica del estudio de Paroni que demuestra cómo las concentraciones, tanto a 40 como 20, se incrementan en plasma tan pronto como introduces la termoterapia. Y este es el primer referente que tenemos, y os daréis cuenta que, y insistiremos en esto, hay un gran problema con la hipertermia y con la EMDA, y es que la hipertermia ha estado monopolizada por un grupo y la EMDA ha estado monopolizada por el otro. Y este es el grupo de San Raffaele de Milán con Renzo Colombo al frente, que desde el primer momento desarrollaron toda la tecnología, de hecho produjeron la máquina, patentaron la máquina y han hecho Sinergo toda la vida. Este es el modelo en condiciones bastante relativas, este es su segundo artículo, que luego lo comentaremos. ¿Y cómo funciona esto? Pues en esencia el Sinergo era una sonda de 20 French que lleva dentro el sistema para soltar una radiofrecuencia, es una antena que además lleva 3 antenas y lleva un sistema para la entrada de fluido, perdonad, es que no funciona el puntero, para la entrada del fluido, y luego un sistema de recirculación para enfriarlo. Esto es totalmente distinto a lo que utilizamos ahora en el Combat.
porque aquí la idea era calentar la pared con una radiofrecuencia a 815 MHz, pero no calentar el líquido con la mitomicina dentro. El Combat lo que hace es calentar la mitomicina y ponértela en caliente y mantenerla recirculando a 42. Totalmente lo contrario. Esta es la imagen que creo que habéis visto todos 1000 veces. Este es el sistema del SBTBS 101, que es lo que llamamos el Sinergo, que fue la máquina italiana. Y esta, por supuesto, es mucho más delgadita y moderna, ya en colores, es la que te venden ahora, que sigue haciendo lo mismo. Básicamente es un ordenador, lleva una bombita para bombear el fluido, lleva la antena de radiofrecuencia, los sistemas para la detección de temperatura, 3 intravesicales, 2 a nivel de uretra y un ordenador que es el que piensa y hace el resto. Vamos a ver realmente lo que es el tratamiento y la aplicación clínica. Y me remito otra vez al primer artículo del 1995 de Colombo, en el cual estudiaron el efecto. Este es el típico fase 1, un feasibility study que se hizo con 44 pacientes. Es un estudio no comparativo y en el que se probaron las 8 instilaciones. Aquí se daban, el protocolo eran 2 por cada semana, hasta 8, en un periodo máximo de 6 semanas, con 30 de concentración y una temperatura que oscilaba entre 42 y 44 grados. Los resultados con los 44 pacientes enrolados, pues una tasa de respuesta completa del 70%, que no es nada desdeñable para lo que podríamos ahora llamar como una quimorresección. Y muy importante, que es una cosa que sí que han hecho muy bien la gente de la hipertermia, es que desde el primer momento evaluaron las complicaciones y han sido bastante meticulosos, por lo menos en la metodología para recogerla. Y aquí podéis tener, este ya fue en el primer artículo, cómo había un impacto que es obvio al principio, en los primeros días, pero que parece que vuelva a normalizarse. Eso fue en el 95 y en el 2003 el mismo grupo publica ya resultados iniciales de un estudio prospectivo. Este fue un randomizado prospectivo que incluyó a 3 centros, 2 en Italia y un grupo en Israel. Y aquí sí que fue un estudio comparativo versus mitomicina pasiva. Se utilizó el mismo sistema de máquina y se hicieron 8 instilaciones semanales más un mantenimiento de 4 mensuales versus 8 instilaciones de pasiva y mantenimiento. Aquí el objetivo primario fue la supervivencia libre de enfermedad y, como podéis ver aquí, los resultados fueron bastante impresionantes, hasta el punto que este estudio tenía, cuando se calculaba la N, salían 198 casos y al final se cortó con 89 porque en el estudio, en el análisis preliminar salió una diferencia que era tan notablemente significativa a favor del estudio que se paró, cosa que no suele pasar con este tipo de tecnologías. Pero podéis ver aquí cómo claramente hay una diferencia bastante notable, no solo en la tasa de recidiva, que además se mantiene con todos los grupos, tanto con los TAs como los T1s, y también esos son pacientes con diferente número de recidivas previas. Muchos de estos pacientes además ya eran fallos de BCG previas y estamos hablando de TAs y T1s de alto grado, en total riesgos intermedios y riesgos altos, muchos de ellos multitratados, con lo cual esto era muy esperanzador. Pero parece que se quede ahí, porque si luego todo lo que ha venido después han sido un poco refritos de lo que primero se hizo. Han sido series, registros, hay un grupo europeo que publicaron ya en el 2004 con Van der Heyden, y lo que hacen aquí ya es empezar a recoger muchos casos, pero no tenemos ningún otro estudio comparativo, no tenemos ningún otro RCT, no tenemos un fase 3 para validar lo que demostraron esta gente. En este estudio prospectivo con 90 casos, muy bien, PTA, T1s, otra vez, riesgo intermedio y riesgo alto, cuidado, 41 de 90, un 50% eran pacientes con fallos de BCG, pacientes de muy alto riesgo. Se trataron y podéis ver aquí igualmente una tasa de recidiva de un 14% a un año, que es muy buena en alguien que te ha fallado la BCG,
y de un 24 a 2 años. Si analizamos la gente con fallos, esa fue la cohorte completa, específicamente los pacientes con fallo de BCG, un 23% a un año. Y este fue uno de los argumentos que se planteaba en el artículo, que incluso podía ser una alternativa para este tipo de pacientes. Y, insisto, muy bien hecho siempre, con el grupo de hipertermia analizaron siempre las complicaciones. Tampoco son muy dramáticas si comparamos con la mitomicina o las comparamos con la EMDA. Y son siempre mejores que las que te encuentras con la BCG. Este es otro estudio, es un registro. Aquí lo que hizo Gottfried fue coger una serie de los 52 de los 4 centros que seguían trabajando juntos y dijo, vamos a compararlo con la BCG, pero no diseñó un estudio versus BCG. Lo que hizo, cogió su serie y cogió luego una cohorte previa y lo comparó con lo que se había publicado. Y sí, pues queda muy bien. Si comparas tanto las tasas de recidiva como las tasas de progresión y la supervivencia, pues es igual de comparable a todo lo que en ese momento se comparaba con BCG, y asumo que esas tasas con BCG en aquella época serían además con CONORT, que posiblemente son mejores que las de ahora que tenemos con Oncotype. Pero es un problema del estudio. Sigue comparando unas cosas con series publicadas. No es un ensayo y entonces no tiene el valor para entrar en una guía clínica. Esta es la evolución a los 10 años. Este es un estudio que, bueno, lo vuelve a presentar Colombo otra vez. Y este fue la evolución del primer estudio, con el único, de hecho, que tienen, con un seguimiento a 10 años. Aquí se analiza tanto la supervivencia libre de enfermedad como la tasa de progresión. Y podemos ver cómo los resultados se mantienen, un 60 versus un 20%. Son resultados muy buenos, pero solo tenemos un estudio. Y siendo un poco crítico y mirando la literatura, pues desde entonces, estamos hablando del 10-12, se publica el seguimiento a 10 años. ¿Qué se ha publicado? Pues sí, son muy buenos, te ponen muchísimos artículos, pero luego cuando te entretienes, y me entretuve un par de tardes mirando cada uno, pues lo que te das cuenta es que los resultados son muy buenos, pero realmente lo que tenemos son estudios no comparativos prospectivos, estudios retrospectivos y pósters. Y no hay nada más. Y es un poco donde se acaba el tema con Sinergo. La alternativa, que es la que un poco se ha implantado en España, creo que también por logística, por simplicidad y por precio, es el sistema de Combat. Como os he comentado antes, Combat básicamente es una bombita que te calienta el fluido. Aquí lo que hacemos es calentar la mezcla y mantenerla caliente en vez de calentar la vejiga. Está todo en estadios muy iniciales y a nivel científico, de evidencia clínica, hay 2 estudios, el HIVEC-1 y el HIVEC-2. El 1 es el que hemos hecho en España, aquí están los centros que han participado, muchos ya nos conocemos, y el estudio británico que lo ha llevado John Kelly, son idénticos. Pero eso es una forma ya, desde el primer día, de duplicar tu N y encima de validarte uno con el otro, que está muy bien pensado. Y estamos esperando, lo único que se ha publicado de momento fue el análisis de tolerancia, que además se ha revisado, pusimos los datos en una revisión que llevó León Mata y Alejandro Sousa, me invitó a participar. Y tan solo tenemos el análisis de efectos secundarios a primer año y estamos ahora revisando los datos que se concluye casi hemos cerrado ya el periodo de seguimiento, con lo cual posiblemente este año presentaremos algo más. Pero en esencia, tanto con Sinergo como con el Combat y Unitermia, que yo no había ni oído de hablar de él hasta que no hicimos la revisión, básicamente las tasas de complicaciones son muy similares. Pero esto sí que hay que aplaudirlo, porque esta gente realmente lo ha recogido y está documentado y bien documentado. La alternativa, pues la otra alternativa era dar la hipertermia antes del tratamiento, ¿vale? Y en eso no tenemos nada. Hubo un primer artículo de los más iniciales de todo, de Rigatti, que presentaba simplemente 12 casos, en el que decía que era posible, estudiaba el impacto en vejiga y ahí se acabó. Si miramos este que se vende como un estudio, el de Mokovitz, que se vende como un estudio de pre-RTU, realmente esto es una quimorresección. Será un procedimiento largo y luego al final hacer una RTU para comprobar. No es el concepto nuestro de dar una monodosis pre-RTU. Con lo cual, esa evidencia no está con la hipertermia. Ni con Combat todavía, porque Ana Plata ha estado trabajando en eso y posiblemente en 1 año o 2 años podamos generar datos ya en Combat pre. La otra alternativa es la endamitomicina,
¿Quién ha trabajado aquí con EMDA? ¿Alguien tiene experiencia con EMDA? Muy bien. Pues nada, la EMDA, para los que no la conozcáis, básicamente es un sistema que lo que utiliza es se llama iontoforesis, metemos una corriente eléctrica, eso arrastra las moléculas que tienen carga. Trampa, la mitomicina no tiene carga. Lo que arrastra realmente es la molécula de sodio. Y es el sodio, una vez lo has arrastrado, crea una corriente osmótica secundaria que es la que realmente te arrastra luego la molécula de mitomicina, ¿vale? Pero en práctica es lo mismo. Y este es el diseño. Y aquí tenemos lo mismo. Así como antes Colombo se lo había currado todo desde el primer día y había patentado la máquina, aquí el señor Diestasi se lo ha currado todo desde la primera investigación y es el que ha hecho todo lo que he publicado. Y es una de las críticas que hay. Este es un modelo de cubetas, esto posiblemente fue su tesis, y se cogían segmentos de vejiga y vemos cómo entra con corriente o sin corriente. Simplemente demostró que para cada nivel de profundidad la concentración alcanzada es mucho más alta. Esto lo demostró luego, estos son correlaciones para cada nivel y podemos ver aquí, cuando lo tabulamos en una gráfica, cómo para cada nivel de profundidad, que correspondería más o menos con la mucosa, la submucosa y la muscular, siempre la concentración alcanzada es mucho más alta cuando utilizas la EMDA. Esto se validó después y esta es una gráfica que es un poco controvertida, pero es interesante, porque cuando ellos hicieron el mismo modelo, y esto, cuidado, esto es un modelo experimental, aquí no hay vasos, no hay circulación, no hay un paciente vivo. Simplemente cuando hacen el modelo de probetas, resulta que la hipertermia no incrementa para nada la absorción. Lo hace solamente la EMDA, lo cual no tiene mucho sentido porque sí que se ve que la hipertermia sí que funciona, obviamente en un paciente vivo que tiene vasos y que entran muchísimos más factores en cuestión. La experiencia clínica, pues cómo no, todo empieza por supuesto con un estudio de Brausi. Este fue un estudio con lesión marcadora, un fase 2 que incluyó a 7 centros italianos y que eran pacientes de TA, T1, multifocal o recurrentes grados 1 y 2, o sea, riesgos intermedios. Y estos se trataron con EMDA o simplemente para valorar la toxicidad. En este fase 2 la N era muy pequeña, como podéis esperaros, 12 y 15 casos, un 41% de respuesta, pero lo importante es que ya se vio desde el principio que los pacientes que habían llevado EMDA comparados con la difusión pasiva, la recidiva era muchísimo menor. El siguiente paso fue evaluarlo en pacientes de alto riesgo, y esto sí que es importante y me gusta remarcarlo. Estos son todo pacientes que tienen carcinoma in situ, más menos tumor papilar, pero son todo CIS. En este fue un grupo comparativo de mitomicina, EMDA y BCG. Hoy en día, obviamente, no hubiera pasado un comité de ética porque la BCG es el estándar, pero en aquel momento sí lo pasó. Y en este estudio, muy interesante, perdonad, es que con esto me mataba mucho. Veis aquí los 3 brazos, la N sigue siendo pequeña, es una de las limitaciones, pero ya podéis ver cómo la endamitomicina tiene unas tasas de respuesta muy similares a las de la BCG y hay una clara diferencia con la EMDA pasiva. Estamos hablando de pacientes con CIS. Esto fue un primer peldaño. El segundo escalón fue probar esto en el concepto entonces de los secuenciales. Y este es un diseño muy interesante. Este fue un estudio prospectivo, randomizado, que se publicó en el Lancet en el 2006. Y aquí lo que se hace con este diseño, se comparó directamente el protocolo estándar con BCG y mantenimiento versus BCG intercalando EMDA-mitomicina. Así los resultados son realmente impresionantes. Si miramos la progresión libre de enfermedad, podemos ver una diferencia significativa, claramente a favor de la EMDA, 69 versus 21, la tasa de recidiva, la tasa de progresión y, muy importante, mirad lo que pasa. De hecho, es el único estudio que muestra una diferencia tanto en tasa de supervivencia global como en cáncer específica en tumores superficiales. Y esto además se ha mantenido, esto lo he presentado ya anteriormente, estos fueron los resultados actualizados que se presentaron en el 2015 en Madrid. Y las diferencias se mantienen. ¿Qué pasa con la EMDA-PRE? Pues aquí sí tenemos la experiencia. Y la experiencia nos viene, por supuesto, del grupo de Diestasi, que hizo el primer estudio. Aquí 398 pacientes se randomizaron a 3 brazos, llevar la EMDA normal, llevar la EMDA-PRE o no llevar nada. Y el estudio, por supuesto, se excluyeron PT2 y CISes y tenemos los resultados. Igualmente, una clara ventaja para la EMDA-PRE en este grupo de pacientes.
tanto para los pacientes unifocales y todavía más claro, como hay que esperar, en los multifocales porque tienen más riesgo de recidivas. Y aquí es donde los españoles pues hemos hecho nuestro pequeño granito y la idea ha sido replicar ese mismo estudio a través de, han participado muchos hospitales del Grupo Cueto, aquí veo muchas de las caras que hemos participado y básicamente la idea ha sido la misma, directamente ha sido un comparativo head to head entre una administración precoz monodosis post-RTU versus una instilación pre-RTU. El estudio se cerró ya en diciembre del año pasado, de hecho yo incluí el último paciente en el estudio y estamos ahora analizando datos a ver si podemos presentar ya algunas cifras ya por lo menos a un seguimiento intermedio. El año pasado presentamos datos, pero simplemente eran los primeros datos de lo que fue el reclutamiento, los demográficos y poco más. Lo que sí que fue reseñable es que ya si miramos aquí, en primer lugar, ya te puedes dar cuenta de siempre que hay un 20% de pacientes que simplemente se benefician porque les has dado la mitomicina antes de operarlos, que luego no se la podrías haber dado. Luego falta ver mitomicina puesta y mitomicina puesta si además te añade algo. Pero de entrada ya hay un 20% que juegan con ventaja, porque los otros ya no se la pudiste poner, porque has sangrado, porque has perforado, porque crees que has perforado o porque el farmacéutico no está esa tarde para mezclarla, porque hay 50.000 razones por las que no se ponen mitomicinas, pero es lo que hay. Conclusiones de la mitomicina EMDA, y aquí hago una reseña, porque aquí sí que tenemos el refuerzo de la Cochrane Review que salió el año pasado y que creó un poquito de dudas, quizás un poco más un tema de interpretación de la Cochrane más que de lo que dice, porque las conclusiones que podemos decir es que la EMDA incrementa la absorción de mitomicina, eso lo sabemos y está demostrado y esta es la primera curva que lo demuestra, que la EMDA puede ser superior a la pasiva en el tratamiento ayudante, incluso de intermedio y alto riesgo, y eso lo confirma también la Cochrane. ¿Pero qué es lo que nos dice la Cochrane? Pues que el nivel de evidencia es bajo. Bueno, ya, pero es que para que la Cochrane te diga que el nivel de evidencia es alto necesitas 3 RCTs y un metaanálisis, y eso no va a pasar nunca porque nadie lo puede pagar. ¿Qué podemos decir? Que el tratamiento secuencial de BCG y mitomicina con EMDA es mejor que el de la BCG sola. Sí, lo es. ¿Problema? Pues que el nivel de evidencia es bajo, por supuesto, porque está apoyado solamente en un estudio prospectivo randomizado, cuidado, con 212 pacientes. No hay más, pero funciona. Y, por supuesto, en el contexto de la neoadyuvancia, la EMDA-mitomicina pre-RTU es superior a la monodosis. Y aquí incluso ya se mojan y te dicen que el nivel de evidencia es ya moderado, con un estudio prospectivo con 236 pacientes randomizados. Y esto esperemos que pueda mejorar más cuando el estudio español, que es otro RCT, pueda añadirse a ese y podemos ya hacer un metaanálisis. Entonces pueden decir que es incluso bueno. La única crítica que se le hace a la EMDA y que creo que es muy válida es que no han sido buenos a la hora de recoger los efectos secundarios. Aquello de, no vemos más efectos secundarios que con la pasiva. No, pero eso no se puede hacer así hoy en día. Y no tenemos, y esa es la gran crítica que hace la Cochrane en cada uno de los puntos. No dice que tenga más efectos secundarios, simplemente dice que no se han recogido bien. Y eso es lo que se tiene que subsanar y lo que intentamos subsanar en nuestro futuro estudio aquí. Y eso está. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta? Pastora. Enhorabuena por la presentación, estupenda, súper clarito, ¿no? Ha quedado donde estamos. Yo tengo serias dudas de que tanto la hipertermia, que sí que conozco más, como el EMDA, que conozco menos, vaya a aportar un beneficio a los pacientes de alto riesgo. Tengo muchas dudas. De la hipertermia, desde luego, creo que hay cero evidencia, porque un ensayo clínico con 90 pacientes, 40 en cada brazo, que 2 pacientes que te progresan ya te cambia la significación, o sea que no. Y de la EMDA, pues, poca. Bueno, con la hipertermia, realmente hay 89 pacientes, 40 y poco en cada brazo, pero cuidado,
ese estudio es porque se paró antes por los resultados del interim análisis. O sea, se paró antes porque la diferencia era tan brutal a favor de la hipertermia que se consideró que no era ético seguir tratando a la gente con la pasiva. Pero, como bien dices, es solo un estudio y que se ha quedado encima muy limitado. Claro, pero entiendo que en esos 80 y tantos pacientes, 40 y tantos en cada brazo, entiendo que hay de todos los grupos, ¿no? O sea, no está solamente alto riesgo, ¿no? En el seguimiento a 10 años, la última publicación que os he presentado, hubo 2 progresiones en un brazo y 3 progresiones en la otra. No ves tanta diferencia a nivel de progresión. Pero claro, es que progresión es otro tema. Porque progresión, diferencia en progresión se ha visto con EMDA con el secuencial, no con el normal. Pero es que incluso en BCG, cuidado, porque si no hay mantenimiento, tampoco tenemos impacto en progresión. Es que la progresión es otro tema más complicado. Ahora ya sabemos que sí, que la progresión del infarto un 27% uno de los problemas de riesgo. que tiene la hipertermia es que los estudios han ido un poco a bote pronto, mezclando, y son todos, si te das cuenta, son todo PTA, PT1s, G2 multirecidivados, G3 y G1s metidos porque han recidido 4 veces. Están comparando enfermedades distintas que las amalgaman simplemente por grupos de riesgo. Yo creo que ahí no han ido a decir los CIS por un lado, los G3s por otro, los que son... No es lo mismo, yo estoy convencido que no es lo mismo un PTA G2 que se convierte en un riesgo intermedio porque te ha recidido 2 veces que un PT1 G2 que también te cae en un intermedio inicio. Sí, ya no es lo mismo. O que sean 7 tumores y que en conjunto sean 4 centímetros. Pienso que no tiene nada que ver. Uno G3 que 20 TAG1. Exacto. Y eso es lo que ellos no han hecho. Y de hecho había un ensayo que nos liaron al grupo Cueto también para entrar con el RITE2, que iba a ser específico para pacientes con CIS refractario, que hemos estado 2 años mirando eso y al final se han echado para atrás. No creo que le vean, vamos, no han puesto ningún interés la compañía. Y luego otra cosa, vosotros utilizáis hipertermia, ¿no? Nosotros hemos estado con hipertermia en el Combat. Se utilizó Sinergo hace años, entiendo. Solsona y Borra. Nunca se ha utilizado Sinergo en la casa. Hemos utilizado Combat dentro del estudio del HIVEC 1. Vale. Era por preguntarte el protocolo si la utilizaba ella fuera de ensayo. Nosotros fuera de ensayo no. Vale, gracias. El doctor Solsona. Enhorabuena, José, por la presentación y por el contenido. Pero aquí me da la impresión de que hay muchos residentes. Entonces, sería bueno que una persona como tú pues dejases clara un poco las indicaciones. Es decir, disponemos de 3 estudios aleatorios en el cual bien el EMDA, bien la hipertermia son igual o mejor que la BCG en cuanto a eficacia. Es verdad que la Cochrane dice que hay poca evidencia, pero la hay. Y lo que hay evidencia clara es de la toxicidad es muy superior. Es superior a BCG a estos. En cuyo caso queda el dilema de, en un paciente T1 G3 más CIS en una sola biopsia, ¿por dónde empezar? Pues en un paciente con PT1 G3 y CIS, hoy por hoy, siguiendo guía clínica, habría que decirle que hay que ofrecerle una cistectomía, que te van a decir que no, porque siempre dicen que no. Entonces, siguiendo guía clínica, le vas a dar BCG con un mantenimiento. Utilizamos 6 instilaciones semanales y luego un mantenimiento que ahora utilizamos el sistema SWOG, el Southwest Oncology Group, con 3 a los 3, 3 a los 6 y 3 a los 12, que creo que es lo que se ha establecido en todo el país, y un mantenimiento pues, y un control periódico. ¿Qué ocurre cuando el paciente o cuando nos hemos quedado sin BCG? Ese creo que es el momento ahora mismo que es interesante. Y ahí es cuando podemos, creo que está totalmente justificado, después de decirle al paciente se quiere quitar la vejiga y que te diga que no me la quito ni harto de vino, entonces le puedes dar ya sea EMDA o sea hipertermia. Creo que con la evidencia que hay, los secuenciales van muy bien, se han puesto ya en Barcelona. Pushver la está utilizando habitualmente, pero tienes lo mismo. El secuencial solo te vale si tienes BCG. Si no tienes nada de BCG, pues tienes que ir simplemente a sustituir uno con el otro. Hoy por hoy yo creo que la evidencia
Personalmente creo que es mejor con la EMDA que con lo que hay publicado, pero el tiempo lo dirá, y es una cosa muy subjetiva. Luego, creo que la instilación pre debiera de ser ya prácticamente estándar. Creo que la evidencia está ahí y creo que hay que hacerlo. Y supongo que habrá que esperar a que el estudio español valide eso. Luego, donde yo más interés tengo es pues ese grupo intermedio que decimos, ¿no? Un paciente que no es un alto grado, que es un PT1G2, un PTA-G2, multirecidivante, ha llevado su mitomicina y luego ha vuelto a hacer una recidiva después de 6. En esos casos yo sí que siempre les doy EMDA. Hago una primera inducción con mitomicina pasiva y si falla en eso, a la siguiente recidiva ya les doy una tanda con EMDA. El mantenimiento lo hago de momento, por supuesto, con pasiva porque no hay evidencia, no hay ningún estudio hecho con mantenimiento con EMDA, ni tampoco con hipertemia realmente. Entonces no puedo justificar el gasto añadido en una mensual a 6 meses cuando no sé si eso funciona. De hecho, tampoco sabemos si 6 meses es mejor que 12 o es lo mismo, que esa es otra cosa interesante que habrá que resolver en algún momento. Pero un poco para mí, EMDA pre debiera de ser el estándar hoy en día. Si hay BCG de momento es el estándar. Si no lo hay, una o la otra. Y en cualquier intermedio que ya ha fallado mitomicina por 6, yo les doy EMDA. Eso es mi praxis de momento y lo que hacemos en nuestro servicio. Bueno. Vale, nos están diciendo que vamos fatal de tiempo. Bueno, no sé, como queráis, si es... El doctor Cebrián quería hacer una pregunta, la última. No, solo era curiosidad, la mitomicina, cuando dices pre, ¿cuánto tiempo antes la dais? O si lo hacéis. La instilación se da entre 2 y 3, o sea, entre 1 y 3 horas antes de la resección. ¿Y hay alguna evidencia para saber que esas 1 o 2 horas realmente? No, yo creo que simplemente ¿no? es un tema de que a partir de las 3-4 horas posiblemente la vejiga empiece a inflamarse un poco. Lo que no quieres es entrar y que esté todo rojo. Entonces nosotros te da esa ventana que la inflamación todavía no ha empezado y la verdad es que bueno, la gente, aquí ha habido gente que ha venido al curso que montamos nosotros unos talleres y cuando hace la cistoscopia no ves ninguna diferencia con una vejiga como si no le hubieras dado nada. Yo imagino que si te esperas 6 horas, pues a lo mejor ya el tema no es igual. ¿Y hacéis EMDA, mitomicina pre o solo mitomicina? No, has dicho hace un momento, has dicho EMDA pre. Hacemos, hoy en día, de hecho, el estándar sigue siendo la monodosis post. Sí. Mi pregunta es si vosotros en el servicio hacéis EMDA pre. Hacemos las dos. Hacemos EMDA pre y hacemos monodosis después. No. Intento siempre hacer la pre cuando puedo, pero es un tema de costes. Vale. EMDA pre, mitomicina pre siempre que puedes y si no, mitomicina post, supongo.